Bienvenidos a la clase 1.3, unidad número 4 para octavo grado. Te saludo el profesor Roberto, como siempre invitándote y agradeciéndote que te suscribas a mi canal. Pronto vamos a estrenar un logo por ahí. Visítalo y dale like a los videos. La clase de este día, suma de los ángulos externos, en este caso externos de un polígono. Pensemos, encuentra la suma de los ángulos externos de estos polígonos. Fíjate bien, no sé la medida, pero yo quiero saber cuánto mide este ángulo externo, este y este. Los que están de color celeste. Aquí tengo uno de cuatro cuadriláteros, que tiene cuatro lados y tiene cuatro ángulos externos. Este es un triángulo, tiene tres ángulos externos. Ahora bien, un ángulo externo es el que se forma por un lado del polígono y la prolongación del lado continuo. Esa es la definición. En la suma de los ángulos externos se toma solo uno de cada vértice. Solución. En cada uno de los vértices del triángulo se forma un ángulo de 180. Al sumar su ángulo interno con el respectivo ángulo externo. Recuérdalo, ya lo vamos a ver en la figura. Cuando se agrega a la suma de los ángulos internos y externos de los otros vértices, se tiene que 180 por 3. Vamos a ver la figura, aquí está. Este ángulo celeste con este ángulo rosado, ambos miden 180. El celeste con el rosado, 180. El celeste con rosado, 180. Aquí tengo 3 veces 180. Y lo tengo 180 por 3. Pero ahí hay que hacer algo. Pero dice, por tanto, la suma de los ángulos externos de un triángulo va a ser igual a qué. Bueno, yo sé que estos rosados miden 180. ¿Sí o no? Porque son los ángulos internos de un triángulo. Entonces va a ser 180 por 3, que son 3 veces que está 180, menos 180, que es lo que está aquí adentro, por 3 menos 2. ¿Te recuerdas n menos 2? Sí, ¿verdad? La fórmula. Digamos ahí con la expresión 180 por 3 menos 3 menos 2. Me va a quedar 180 por, aquí sería 3 menos 2 es 1. 3 menos 1 es 2. Sería 180 por 2, la respuesta me va a dar 360. La suma de los ángulos externos, tómala en cuenta, porque esto es lo que vas a buscar en los ejercicios. La suma de los ángulos externos de un triángulo es de 360, pero solo para el triángulo. La suma de los ángulos externos siempre va a ser 360, pero ¿para qué? Para el triángulo. Veamos ahora otra cosa. La suma de los ángulos externos de un triángulo es 360, no lo olvides. Ahora, ¿cómo puede encontrar la suma de los ángulos externos del siguiente cuadrilátero? ¿Podemos tomar la misma medida? ¿Te recuerdas? El celeste con el rosado miden 180. ¿Cuántas veces está 180? 4. Tengo 180 por 4. Ahora, ¿recuerdas cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero? Exactamente, 360. Por ahí vamos. Vale. En el cuadrilátero, cada ángulo interno junto al respectivo externo suma 180, es cierto. Por tanto, se tiene 180 por 4 y al restarle los ángulos internos. ¿Cuánto miden los ángulos internos? Ya lo dijiste, 360. Va a quedar 180 por 4 menos 2, son los lados, 4 menos 2, sería 2, ¿verdad? Se tiene que 180 por 4 menos 180 por 4 menos 2. Esto es de la fórmula y esto es de los ángulos que se forman externo e interno. Digamos, 180 por 4 menos 4 menos 2 en paréntesis. 4 menos 2 me va a dar 2. 4 menos 2 va a dar 2, ¿verdad? Entonces 180 por 2, ¿cuánto es? 360. Grábate esto. La suma de los ángulos externos de un cuadrilátero es 360 y no va a cambiar. Siempre 360. Conclusión. Hay dos. La primera, la suma de los ángulos externos de un polígono no depende del número de lados. Claro que no. La suma de los ángulos externos de un polígono diferente del triángulo. ¿Ok? El triángulo es 180, pero ahí no lo tocamos. Pero ya un polígono de 4 lados o más siempre va a ser igual a 360 grados. Encuentra la suma de los ángulos externos de un pentágono y un hexágono. Ahí está el pentágono y ahí está el hexágono. Vamos a utilizar alguna fórmula. 180 por n menos 180 por n menos 2. N es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? Tiene 5 lados. Y digo,
180 por 5 menos 180 por 5 menos 2. 900 menos 180, 5 menos 2 es 3. Vamos a multiplicar 180 por 3, me da 540. Ahora 900, le resto 540. ¿Cuánto me da? 360 grados. Recuerda lo que están comprendo. Y aquí la fórmula, un hexágono, ¿cuántos lados tiene? 6. Sería 180 por 6 en la fórmula aquí. N6 y este N6. 180 por 6 menos 180 por 6 menos 2. 180 por 6 me va a dar 1080 menos 180. 6 menos 2 es 4. Y 180 por 4 da 720, ¿verdad? Y 1080 menos 720, ahí está otra vez. La suma de los ángulos externos de todo polígono externo es igual a 360, no importa la cantidad de lados que tenga. Cuaderno de ejercicio de la clase anterior. Determina la suma de los ángulos internos de la siguiente figura mediante la estrategia de triangulación. Ojo, te está diciendo que a través de la triangulización. Luego utiliza la fórmula vista en la clase, o sea, vamos a utilizar con la fórmula y con la triangulación. Aquí. Tú haces una cosa bien sencilla. Aquí dice, bueno, voy a unir aquí un triángulo, dos triángulos, tres triángulos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Te van a salir 4. 4 por 180. Y aquí, triangulación. 1. ¿Cuántos triángulos salen? 2. 2 por 180. Y ahí está la fórmula para que tú la puedas utilizar. Este tiene 6 lados y este tiene 4 lados. 180 por 6 menos 2, ¿verdad? 180 por 6 menos 2 te va a dar 4. Ahora 180 por 4 te va a dar ¿cuánto? 720. Ahí en los espacios que hacen falta, ya solo está que n es el número de lado. Aquí sería 4. 4 menos 2, aquí es 2. Y 180 por 2, ahí encuentras tú la respuesta. Esta fórmula es la que vamos a ocupar. 180 por n menos 180 por n menos 2. N es el número de lado. Veamos. Determina la suma de los ángulos externos. Tenemos esa, que es un cuadrilátero. Que es un hexágono. Este que es un pentágono y este que es un cuadrado. Utiliza la fórmula para que pueda encontrar la suma de los ángulos externos de cada una de esas figuras. Llegamos al final de la clase. Recuerda que la suma de los ángulos externos de un polígono no depende del número de lados. Y la suma de los ángulos externos de un polígono siempre va a ser igual a ¿cuánto? A 360, exceptuando el triángulo, ¿ok? De ahí todos los demás. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.